carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a leer la palabra del Señor y permitimos entonces que una vez más la palabra del Señor nos consuele, nos fortalezca, nos edifique. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 20 para que hagamos un panorama amplio del estudio que ya traemos. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de astiles hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bienvenidos. Alabanzas al Señor. Estamos en la presencia del Señor Jesús. Y qué bueno sentirle a Él en nuestras vidas cuando le adoramos. La adoración tiene el propósito de llamar a Dios a contentamiento, y qué bueno que Él nos permita estar delante de su presencia. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos visto entonces algunos puntos importantes del capítulo 3 de Romanos. El último martes que estuvimos, llegamos hasta el versículo 7. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice su agenda? ¿Aló? ¿Estoy contigo central? ¿Con ustedes que estamos estudiando Romanos? Sí. ¿De qué versículo vamos? En el 7, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, les voy a ayudar porque ustedes saben que ya pienso yo de esto. Voy
devolverme por aquí hasta el 6 para que veamos que esto ya lo vimos. Ok. ¿Qué dice el 6? Dice, en ninguna manera, está contestando la pregunta del 5. Vamos a leer qué dice el 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto de Dios que da castigo? Hablo como hombre. El 6 contesta, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Bueno, voy a arrancar desde ahí para ver si alguna memoria, alguna mente por allá pega un grito. Pablo dice, hablo como hombre. Lo que Pablo está diciendo es que Pablo está expresando los argumentos que presenta la defensa de algunos hombres, en este caso especialmente de los gentiles. Hechos capítulo 17, versos 31 dice, por cuanto estableció un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, o sea Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón, por aquel varón, es Jesucristo. Gloria a Dios. Los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo y que Él era justo al hacerlo así. ¿Aló? Ellos sabían que Dios juzgaría al mundo y que Dios era justo al hacerlo así. El argumento de Dios es este. Ojo, el argumento de Dios es este. ¿Cuál es el argumento de Dios? Si yo soy justo al juzgar al mundo, entonces soy justo al juzgarte a ti, porque tú eres parte de este mundo. Hola. ¿Ya la cogieron o todavía no? ¿No? ¿Todavía no han llegado? Bueno, sigo, estoy en repaso, esto ya lo vimos. Gloria a Dios. 3:7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, entonces aquí los mentirosos reclaman, ¿por qué me castigan? O sea, si cuando yo digo una mentira hago ver la gloria de Dios y la misericordia de Dios, ¿por qué me castigan? ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? El mundo podría usar el mismo argumento tonto que estaban usando los judíos. Consideremos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Los hombres malvados podrían decir, Dios, mientras más malvados seamos, más engrandece su amor. ¿Aló? O sea, de otra manera, los más pecadores podrían decir, Dios nos está debiendo. Porque por ser nosotros muy pecadores, entonces se ve más su amor. Aleluya. Eso es lo que estamos diciendo. Siguiendo entonces la misma táctica, aún el malvado faraón puede traer gloria a Dios con la dureza de su corazón. El faraón podría decir, Señor, ¿qué derecho tienes para juzgarme? Si yo te he hecho un servicio, he ayudado a traer gloria a tu nombre. Amén. Pero el hombre ahí está, pues obviamente, totalmente equivocado. Gloria a Dios. Lo que está diciendo esto es que el amor de Dios es tan grande que el perverso estado del hombre no será suficiente, cualquiera que sea, para que el amor de Dios no funcione. Amén. O sea, el amor de Dios alcanza hasta para el más vil pecador. Surge entonces una gran pregunta. Aquí era donde yo pensaba comenzar hoy, pensando que ya estábamos ubicados, pero aquí esto ya lo resolvimos. Surge una gran pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué permitió Dios que el pecado y la maldad entrara en el universo, o en su creación, o en su universo? Ya la contestamos. ¿Aló? ¿Todavía no? Bendito Señor, resucítalos. Lázaro, levántate, ven fuera. No, en serio, ya. ¿Sí? ¿Seguros?
¿Se acuerdan que hablamos del libre albedrío? Amén. Vale. Entonces la respuesta es que Dios ha dejado que el hombre, o sea, Dios había podido estorbar que el hombre pecara. ¿Aló? Dios había podido estorbar que el hombre pecara. Dios tenía dos opciones en su mano y más. Podía haber estorbado que el hombre pecara, o podía haber acabado con el hombre que pecó y haber hecho otro nuevo. Y ya, solucionado el problema. O no haber permitido el libre albedrío y dejar que el hombre escogiera lo que él quisiera hacer. O una vez que el hombre había escogido chuecamente, pues acabar y hacer uno nuevo. ¿Ya? Pero, ¿por qué Dios no hizo ni lo uno ni lo otro? Porque aunque Él es soberano, amén, aunque Dios es soberano, Él no tiene una creación subyugada. Creo que compagina esto muy bien con lo que estábamos hablando el domingo. El domingo estábamos hablando de gente esclava. ¿Se acuerdan? Pero esclavos, ¿de qué manera? Esclavos voluntarios. O sea, fuimos nosotros los que no quisimos irnos. Él nos abrió la puerta. Yo les digo, ya, los saqué del mercado, les di vida, los puse bonitos, les di salud, les perdoné, los vestí, ya están gorditos, pueden irse. ¿Aló? Amén. Acuérdese lo calavérico que usted llegó a la iglesia. Amén. Algunos con enfermedades crónicas ya a punto de morir, y esta fue la última opción, y les habían dado 8 días, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses para morirse, y llevan 20 años aquí. ¿Aló? ¿O no? Ese es el caso de la mayoría de los que estamos aquí. Otros estaban en la droga, otros estaban en el alcohol, otros tenían sus hogares destruidos. Llegaron aquí y el Señor los restituyó. Amén. Y una vez que los restituyó, les dijo, listo, son libres, ya está solucionado el problema, puede irse. Pero nosotros decidimos por voluntad propia quedarnos aquí. A eso es que se le llama libre albedrío. El Señor me dijo, tiene estas dos opciones, se puede ir o se puede quedar. Yo dije, me quedo. ¿Aló? ¿Va conmigo? Entonces mire lo grande de la misericordia de Dios, lo grande de la bondad de Dios. Y eso es lo que Pablo les está preguntando en Efesios: si es que habéis entendido la administración de la gracia. O sea, ¿cómo es que funciona la gracia? Amén. ¿Qué Pablo está diciendo? Está diciendo que la gracia es un don. Don es un regalo. Los regalos no se pagan, los regalos se agradecen. ¿Aló? Los regalos no se pagan. Uno no dice, tome, le doy 50,000 pesos para pagar el regalo. No, los regalos se agradecen. Entonces nosotros servimos a Dios por gratitud. Miren cómo pega y cómo encaja perfectamente entonces lo que dijera el escritor a los Hebreos en el 12:28. Él dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Note la palabra reino. Usted no estaba en ningún reino, usted estaba en las tinieblas de afuera. Usted estaba en lo más miserable de la sociedad, pero Dios te trasladó de las tinieblas a su reino. Del anonimato al trono. Amén.
Entonces el escritor a los Hebreos dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, que de aquí nadie nos saca, nadie nos mueve, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos agradando a Dios con temor y reverencia. Diga gloria a Dios. Miren cómo la Biblia hace un hilo de interpretación. Estoy citando 3 escritos diferentes para que entendamos qué es lo que Pablo pregunta o dice en Efesios, donde estábamos el domingo, cuando él dice, si es que habéis entendido la administración de la gracia. Acuérdense que yo les dije, vamos a cambiar la palabrita para que la entendamos todavía mejor. Si es que habéis entendido cómo es que funciona la gracia en nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo es que funciona la gracia? ¿Cómo es que se explica la gracia? ¿Cómo se desarrolla esa palabra en nosotros? Aleluya. Así que la gracia no es el resultado del Calvario. La gracia es un don de Dios y se ha manifestado desde siempre. Adán pecó y la gracia de Dios se manifestó. ¿Sí o no? La generación de Noé pecó y la gracia de Dios se manifestó. Siempre ha existido la gracia de Dios en favor del hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre. El asunto es que en el Calvario o en Jesucristo, en el que Dios se haya manifestado en carne, es a eso a lo que la Biblia le llama los tiempos postreros. Amén. Dicho de otra manera, la gracia ahora se ha manifestado en tal cantidad, en tal abundancia. ¿Para qué? Para que todos se salven. Amén. Para que todos se salven. Por eso dice el texto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios, que es el que conoce el tiempo, amén. Una vez que el apóstol comienza a hablar de los tiempos postreros, entonces Dios lo que se está dando cuenta es que el tiempo para que el hombre solucione su conflicto con él se está acabando. Entonces es como si Dios le ampliara la entrada, el método, la forma, como si le facilitara al hombre para que el hombre definitivamente no tenga excusa y no se quede sin salvación. Entonces por eso Él mismo vino. Yo mismo iré y los salvaré. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Va conmigo? Entonces está contestada la pregunta que estamos haciendo. ¿Se acuerdan? La pregunta. ¿Por qué está contestada? Porque el Señor concedió al hombre el libre albedrío. Concedió al hombre el libre albedrío. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y reitera, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces note que ahí el libre albedrío sigue siendo una opción.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Hasta ahí está el proyecto de Dios. Pero ahora viene la decisión del hombre, para que todo aquel que en él cree. Amén. Porque habrá alguien que no va a creer. Lo dice Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere, eso es Biblia advertida. El que creyere y fuere bautizado será. Pero hay otro que no va a creer. Mas el que no creyere será condenado. ¿Va conmigo? Entonces, miren lo importante poder entender qué es lo que Pablo entonces está diciendo. Pero pudiéramos pensar en otras razones. Puede ser esta: Dios está interesado en darse a conocer, revelar cuán grande y glorioso es, y glorioso Él es en verdad. Lo que les estaba diciendo hace un ratito. O sea, lo que Dios quiere es que el hombre entienda que por más pecador que él sea, por más malo que sea el hombre, el amor de Dios es tan grande. Amén. 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 O sea, toda la maldad junta, toda la maldad puesta en un montón, no es capaz de opacar el amor de Dios. O sea, hay suficiente amor para perdonar los pecados del mundo entero. Dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es que a Dios no lo sorprendió el pecado de Adán, sino que cuando Adán pecó, Dios ya tenía depósitos de amor, depósitos de misericordia, abundante gracia. Porque de lo contrario, Dios se había podido enchichar, desaparecerlo. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque lo amó antes. Antes que el hombre existiera, ya Dios lo estaba amando. No le daba gloria a Dios por eso. Él nos ama. Pero también escuchen esto: hay ciertos aspectos del asombroso carácter de Dios que nunca podrían conocerse aparte del pecado. Por ejemplo, el perdón. Si el hombre no hubiera desobedecido, el carácter de Dios en el perdón, ¿quién lo conocería si nadie había pecado? Amén. O sea, vea que todo está organizado para que Dios cada vez sea más claro para nosotros. Su misericordia, su amor, su paciencia, su gracia, su juicio, nada de esto se hubiera revelado de tal manera a nosotros si no hubiese sido por la desobediencia del hombre. Si el hombre y si la creación hubiese permanecido sumisa y le hubiera dicho a Dios todo sí, pues todo sería muy bonito, pero no se conocería esa parte del carácter de Dios. Así que Dios es perfecto. Alguien podría decir, pero eso es un fracaso. No, no es un fracaso. Dios no ha fracasado. El que ha fracasado es el hombre. El hombre que no ha sido capaz de conocer la potencia de Dios que tenemos. El problema no es que el hombre haya pecado. ¿Aló? Ese no es el problema. Para Dios eso no es ningún problema. El problema es que el hombre no entendió que habiendo pecado, Dios le abrió una puerta de perdón. Ese sí es un problema. Amén. Ese sí es un problema. Entonces Dios no tuvo ningún problema. Dios no se espelucó. Dios no entró en depresión.
Dios no tuvo que rascarse la cabeza y estarse preguntando, ahora el hombre pecó, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? A ver, muchachos, ángeles, ayuden aquí, piensen, ¿qué hacemos? No, Dios conoce el día de hoy. Amén. Lo conoce desde el comienzo. Amén. Así que Dios ya tenía la solución. Amén. En realidad el problema consiste en que el hombre es el que no logró ver la puerta abierta. Amén. Así es. Amén. ¿Aló? Amén. Pues es tan así que todavía no la ve. Por eso usted ve que el mundo hoy se hace rogar para salvarse. Dios lo quiere salvar y él no quiere. Dios lo quiere sanar y el hombre no quiere. El hombre prefiere subir 50 domingos a Monserrate de rodillas, que se le pelen las rodillas como un camello, pero así lo voy a hacer. Entonces está la terquedad del hombre y la misericordia de Dios. Amén. Pero ya lo definió Pablo atrás: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Diga gloria a Dios. Entonces aquí es donde viene la acusación de la cual Pablo se queja. Él dice: la gente nos acusa de que nosotros decimos, y ese nosotros lo involucra a usted. ¿Y a mí por qué? Usted me está hablando, ¿y a mí por qué? Pues porque usted es practicante de la gracia. Amén. Usted es practicante de la gracia. Amén. Y los que practicamos la gracia le decimos a la gente: no importa el pecado que hayas cometido, el Señor te lo perdona. Pero la gente dice: bueno, entonces yo voy a seguir pecando, pues si el Señor me perdona, vienes. Ellos asumen eso así y no entienden que esto se llama mera misericordia de Dios. Pura gracia. Alabanzas al Señor. Llegamos al 8. Ahora sí entramos en terreno nuevo. Miren todo el rato que me gasté haciéndoles el recordés. Yo no tengo la culpa. Verso 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa? Escuchen, condenación es justa. Afirman que nosotros decimos. ¿Qué dicen ellos? Hagamos males para que vengan bienes. En realidad nosotros no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que la gracia está diciendo ¿qué es lo que la gracia está diciendo? La gracia está diciendo: no importa qué tan grande sea tu pecado. Jehová Dios habló a través del profeta y dijo: venid ahora y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como el carmesí, ¿qué? Vendrán a ser como blanca lana. Ya, note que ese no es un mensaje nuevo de Dios. Dios siempre ha estado interesado en restaurar al hombre sin importar cuál sea su condición. Eso es lo que la gracia dice. La gracia dice: no importa qué monstruo de pecador sea usted, la gracia de Dios es capaz de cobijarlo, de vestirlo de nuevo, quitarle ese manto de tinieblas y de maldad, amén, y hacerlo una nueva criatura. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Ustedes recuerdan que hubo mucho escándalo, mucha bulla cuando salió una noticia de que Garavito se había convertido al Evangelio. ¿Se acuerdan? Y a los hermanos decían: hay poder en Jesús y que no vaya a asistir a esta iglesia. Pero, ¿y hay algo imposible para Dios? La ciencia no puede transformar a Garavito. La cárcel menos.
la psiquiatría menos, la psicología menos, pero Dios, Dios, ¿habrá algo imposible para Dios? No, es que eso es el Evangelio. El que está en Cristo, que nosotros a veces decimos y decimos los textos, pero no logramos ver cuánto pesa eso. Pero cuando usted se asusta porque Garavito se convirtió al Evangelio, o porque el mono, bueno, gracias a desafortunadamente no se convirtió, pero cualquiera de esos que nosotros conocemos como hombres sanguinarios, criminales, cualquiera que sea que se convierta a Jesucristo, ¿tú crees que Dios no lo va a perdonar? Entonces la gente cree que esta iglesia es un hueco donde la gente se mete a esconderse de sus maldades y sus pecados. No, es que solo Jesucristo perdona pecados, transforma y da vida, hace nuevas criaturas. Gloria a Dios. Entonces no es que este sea un hueco donde los criminales se esconden, no, es que es aquí donde el criminal, donde el drogadicto, donde el sádico, donde toda esa gente que está llena de perversidades puede liberarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos dudar de la misericordia de Dios, ni de la grandeza de Dios. Aquí puede llegar el más vil de los pecadores y el Señor lo hace sentar con los príncipes. Aleluya. Aleluya. ¿No le parece extraordinario eso? A mí me parece sencillamente extraordinario que Dios funcione así para todos. Porque qué tal que Dios fuera bueno para con los buenos. ¿Verdad? Léase el sermón de la bienaventuranza y entonces se dará cuenta que el sermón de las bienaventuranzas selecciona es solo a la gente necesitada. Solo a la gente necesitada. Ahí no dice bienaventurados los ricos porque ellos tendrán un BBVA. Ahí no dice nada. No, ahí está el evangelio del necesitado. Esa es la gracia. La gracia es para el hombre pecador. Y entonces, ¿por qué vino la gracia? Pues porque acabamos de resolucionar que todos hemos pecado, que todos estamos bajo maldición, que judío y gentil todos pecaron, que no hay justo ni siquiera uno. Entonces había que presentar un sistema, una forma que los abarcara a todos, y entonces a eso se le llama la gracia de Dios, que no hiciera acepción de personas, sino que todo lo que hubiese cometido pecado pudiera entrar ahí. Bendito y alabado sea el Señor de gloria. Alabanzas al Señor. Ahí entonces es donde radica la palabra hagamos males para que vengan bienes. Pero no es que el Evangelio profese eso, sino que el hombre sin Dios ha mal interpretado lo que es la gracia. ¿Ya? Lo que es la gracia. La gracia no es un escondedero, no es un burladero como se dice en el argot del toreo. No es un burladero para que usted se esconda aquí para seguir pecando. No, es el escondedero. Amén. Amén. Donde yo me le escondo al diablo, y como el diablo es medio ciego y medio tonto, él pasa y no me ve porque yo estoy escondido en Cristo. Amén. Amén. Ustedes se han dado cuenta que ahora la tecnología, y sobre todo en la parte bélica, está tan desarrollado que entonces han desarrollado helicópteros, por ejemplo, que a una buena altura perciben el calor. Satélites. Amén. A través del satélite, allá a 20.000 pies, y saben dónde está la persona ubicada. Gloria a Dios. Pero cuando uno se
pone detrás de Cristo, no hay un radar del diablo que lo pese. Amén, gloria a Dios. Bien dijo el hipnólogo, escondida está mi vida en Dios. ¿Sí o no? Y el otro himno que cantábamos viejito, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Amén. En Cristo estamos perfectamente plantados. Por eso Él dice que la iglesia de Él está escondida en los agujeros de la peña. Eso indica que la iglesia está protegida, guardada, reservada, ocultada del día malo. Gloria a Dios. Por eso el cristiano, que cuando el diablo, siempre que el diablo pasa, se lo lleva a los cachos, porque usted no está en Cristo. Amén. O sea, si usted se mete a la arena y viene el toro y usted no se mete al burladero, lo enredan en los cachos. Pero si usted está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. El diablo puede pasar al frente suyo todas las veces que usted quiera, y usted en Dios está seguro. Amén. Pero a veces que el diablo a toda hora lo mantiene en los cachos y lo patea y lo arrastra y todo. Hermanos, que el diablo me la tiene montada. No, lo que pasa es que usted no está en Cristo. Métase en Cristo. Y todo en Él es nuevo. Todo es nuevo. Absolutamente todo. Vea, hermano, es que sí, yo les digo una cosa, vea. A mí a ratos, yo no sé cómo decirlo para no pecar. Es que pecar así tan tontamente. Pero es que a mí a ratos sí me angustia que a los cristianos nos está pasando lo mismo que le pasa al mundo. Me explico. O sea, lo normal es que en un matrimonio haya problemas. O sea, hasta ahí está bien. Porque somos dos seres diferentes, que pensamos diferentes, que tenemos gustos diferentes, que actuamos diferentes, que vemos las situaciones desde puntos diferentes, y eso hace que tengamos dificultades. Pero lo que sí ya no es que los cristianos se divorcian porque no son capaces de solucionar su problema. Eso sí ya no es normal. Amén. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el mundo? Si aquí los problemas solo se solucionan con el divorcio. Ahí nuestra fe está loca. Y la gracia no es gracia. ¿Va conmigo? Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y volvió y dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de sus efectos, que los guardes del mal. O sea, que ellos no confundan que son iguales a la gente del mundo. Nosotros no somos iguales a la gente del mundo. Estoy hablando en ese sentido de que el problema me coja y me hunda. No, nosotros tenemos uno. Amén. Que dijo, confiar, yo he vencido. Vosotros también venceréis. Entonces es importante que entendamos eso. El asunto no es que nos venga la dificultad, que nos venga la angustia, que nos venga la congoja. Eso está dentro de lo normal y eso le pasa a los seres humanos. Pero si yo estando en Cristo
no salgo a flote, entonces mi religión no sirve de nada. Mi fe no sirve de nada y mi Dios es igual a todos los dioses. ¿Aló? Amén. Pero la diferencia se marca es en que a mí me viene el problema, pero yo tengo una mano poderosa. Una mano poderosa que me dice, no más déjenme actuar, que yo me encargo de eso. ¿Va conmigo? Eso ya es otra cosa. Ahí sí ya se hace la diferencia y ahí sí entonces nuestra fe marca una pauta. ¿Va conmigo? Entonces es importante que entendamos eso. Porque nosotros somos beneficiarios de la gracia. Amén. Y la gracia es integral. ¿Aló? Amén. La gracia me sana por fuera, pero también me sana por dentro. Se lo voy a comprobar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, por dentro, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por fuera, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta delante de su presencia. Antes bien, por fuera, todas las cosas están desnudas. ¿Aló? Ese es mi evangelio. Eso se le llama la administración de la gracia. Esa es la administración de la gracia. Amén. Es que usted sepa que el remedio que se está tomando, ¿qué efectos tiene? ¿Cómo opera? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué produce? Aleluya. Entonces por dentro nos desintoxica del pecado y por fuera borra las manchas y las arrugas. Aleluya. Léalo en Efesios 5, desde el 22 en adelante. A fin de presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, una vez que usted está limpio por dentro, entonces ya no hay efectos que se dejen ver de pecado. Por eso Jesús posteriormente dijo, ¿qué dijo? Él dijo, porque de adentro del corazón es de donde salen los hurtos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los homicidios, de adentro. Y la cara de un homicida no es como la cara de un vendedor de banano. Porque lo que hay adentro se refleja. Y la cara de un pentecostal tiene que ser muy diferente a la cara de uno del cartucho. Y entonces por eso nos cambia hasta el hablado. Es que yo no sé por qué el diablo nos mete los dedos a la boca y ahora estamos hablando como gente del cartucho. ¿Qué hubo, parce? Entonces, ¿qué, parce? Y creemos que eso es un léxico pentecostal. ¿Qué bañero? Entonces, ¿qué, mi perro? Creemos que eso es un léxico pentecostal. ¿Ah? Nosotros somos muy tontos, pero tontos. Le compramos toda la basura al diablo.
Lo que al diablo ya no le sirve, nosotros lo compramos. ¿Aló? Amén. Tenemos que madurar en eso. Amén. Ahora, pastor, pero uno se condena por eso. No, lo más probable es que no se condene. Pero usted en el cielo diciendo, entonces, ¿qué mi pasa? A Jesús diciendo, entonces, ¿qué chuchito? ¿Usted cree que usted va a ir por ahí a hablar de semejante manera? No, hermano. Por eso estamos aquí en la tierra haciendo el curso. Gloria a Dios. Para que en el cielo tengamos una línea. Hermano, es que si uno no entiende qué es el evangelio aquí en la tierra, usted no va a comportarse como cristiano. Por eso tiene que ser verdadero cristiano aquí, para que entonces usted aprenda a vivir como verdadero cristiano. ¿Va contigo? A eso se le llama la administración de la gracia. Amén. ¿Aló? Vamos a quedar ahí, ¿vale? O sea, quedamos donde estábamos. Eso sí ya no es culpa mía. Amén. Yo les puedo mostrar que yo tengo el mensaje para hoy ahí arreglado, pero ustedes me hacen devolver, ahí sí. Si en 8 días usted no se acuerda de nada, pues tengo que volver a lo mismo. Gloria a Dios. Pero lo que yo sí siento, para los que de pronto todavía no han vuelto en sí, hoy, aunque repetimos unas cosas, hubo otras que Dios nos da. Porque Dios siempre nos da algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quedamos ahí en poder definir, seguir definiendo esto de hagamos males para que vengan bienes, y estamos viendo que esa expresión es la expresión favorita de la gracia. O sea, lo que estamos diciendo es que a la gracia no le queda gratis. Que mató a 10,000 y que se los comió y que los asó y que los guardó en la nevera, venga que el Señor los perdone. Eso suena raro, pero así es. ¿Aló? Y no hay un cielo diferente para ellos. Como la señora que vino siendo monja y se arrepintió, igual que el homosexual o que la lesbiana, el cielo es el mismo para todos. Y gloria a Dios por eso. Porque en Dios no hay acepción de personas. A todos Él nos ha preparado un lugar. Amén. Porque Dios no nos perdona para avergonzarnos, Dios nos perdona para olvidar. Amén. Él pone nuestros pecados, nuestra vergüenza, porque esa es nuestra vergüenza, en lo profundo de la mar, y nunca más se vuelve a acordar de ello. Vamos a ofrendar. Gloria a Dios.